Mi nombre es Sebastián. Recuerdo como si fuera ayer el día que llegó la noticia que nadie esperaba. Fue durante un examen de rutina que descubrimos que mi madre, Valeria, tenía cáncer de mama. Cuando llegó a casa con los resultados, quedó en shock, repitiendo que no podía ser cierto, que debía haber algún error. En ese momento, yo era solo un adolescente y no tenía idea de cuánto cambiaría nuestras vidas esta enfermedad. Después de esa primera consulta, mi madre decidió ver a 3 médicos más, pero todos llegaron al mismo veredicto. Un día, al regresar de la escuela, la encontré llorando en el suelo de la sala. Le pregunté varias veces qué estaba pasando, pero ella solo me miró, agotada y destrozada de una manera que nunca antes había visto. Esa noche nos llamó a mi padre, Alejandro, y a mí a la sala para conversar seriamente. Allí, sentada con una calma forzada, nos reveló la noticia: el cáncer de mama era real y pronto comenzaría el tratamiento de quimioterapia. Recuerdo haber visto a mi padre desmoronarse por dentro, su rostro pareció perder lentamente la expresión, como si intentara absorber el impacto. No dijo una palabra, simplemente se quedó inmóvil. Mi madre, en cambio, intentó mantenerse fuerte. Me miró con una sonrisa que pretendía calmarme, casi como si dijera que todo iba a estar bien. Me pidió que no me preocupara tanto y aseguró que lucharía con todas sus fuerzas. Tenía tantas preguntas, pero el miedo a escuchar las respuestas me hizo permanecer en silencio. Más tarde, esa misma noche, fui a mi habitación, encendí la computadora y comencé a buscar todo sobre el cáncer de mama. Palabras como quimioterapia y posibilidades de supervivencia aparecieron en la pantalla, cada una más aterradora que la anterior. No sabía cómo entender todo esto ni cómo ayudar a mi madre. Era un peso enorme, y me sentía completamente perdido. Las semanas y meses que siguieron se convirtieron en los momentos más difíciles que jamás hayamos vivido. Mi madre, siempre la persona más fuerte que conocí, ahora enfrentaba una batalla por su propia vida. Día tras día, a pesar de su fortaleza, el impacto de la enfermedad se hacía visible. Comenzó a perder peso, se volvió cada vez más frágil y su piel perdió el brillo. A menudo estaba tan cansada que apenas podía levantarse de la cama. La quimioterapia fue intensa, agotando no solo su energía, sino también su espíritu. Parecía que, por mucho que luchara, el cáncer siempre llevaba la ventaja, manteniéndose un paso adelante. Uno de los momentos más dolorosos fue el día que llegué a casa y la encontré en el baño, frente al espejo, con una afeitadora en la mano. Su cabello, alguna vez tan lleno de vida y del que siempre estuvo orgullosa, se caía a montones por el tratamiento. Con lágrimas corriendo por su rostro, comenzó a raspar lo poco que quedaba. Me quedé en la puerta mirándola, con las manos temblorosas, intentando contenerme. Quería ayudarla, decirle algo para consolarla, pero me sentía impotente. Después de todo, ¿qué se le puede decir a alguien que está perdiendo una parte tan importante de sí mismo? Desde el principio sentí que algo alejaba a mi padre, Alejandro, algo que no podía controlar. Si te preguntas dónde estuvo durante toda esta situación, la verdad es que simplemente se cerró. Nunca ha sido alguien que muestre lo que siente, siempre callado, guardándolo todo para sí mismo. Incluso con algo tan aterrador como el cáncer de Valeria, las cosas siguieron igual. Estaba físicamente presente, pero parecía haber creado una barrera a su alrededor, con la cabeza en otra parte. A veces se notaba que estaba sufriendo a su manera, pero nunca hablaba de ello. Recuerdo cómo evitaba acompañar a Valeria a sus sesiones de quimioterapia o pasar tiempo con ella después de que se cortara el cabello. Esto generó intensas discusiones entre ellos. Valeria necesitaba apoyo, pero él simplemente permanecía en silencio, mirando su plato o desapareciendo durante horas en su taller tras regresar del trabajo. Con el tiempo, a medida que su salud empeoraba, mi padre se alejaba cada vez más. Cuando mi madre finalmente perdió la batalla contra el cáncer, su partida fue devastadora. Ese día, por primera vez, vi a mi padre derrumbarse. Lloró como nunca antes. Sentí que todas las emociones que había reprimido finalmente estallaron. Por un momento creí que todo cambiaría, que podríamos enfrentar el dolor juntos, apoyándonos mutuamente, compartiendo nuestro luto y encontrando un camino hacia la sanación. Pero eso no fue lo que pasó.
Después de ese único día de dolor compartido, las cosas solo empeoraron. En lugar de afrontar el luto, mi padre se hundió más y buscó refugio en la bebida. El alcohol se convirtió en su escape de la insoportable pérdida. Poco a poco empezó a beber todos los días y la situación rápidamente se salió de control. Llegaba de la escuela y encontraba la casa vacía y en silencio, un vacío que solo resaltaba cuánto extrañaba a mi madre. Sin ella, el hogar ya no era el mismo. Muchos días tuve que conformarme con lo que encontraba en la nevera. El pan y la mermelada se convirtieron en mi cena estándar, ya que era lo único que quedaba en la despensa. A menudo eran extraños quienes traían a mi padre a casa. Personas que nunca había visto prácticamente lo cargaban, ya que estaba tan borracho que apenas podía mantenerse en pie. Se apoyaba en ellos, murmurando palabras inconexas, casi inconsciente. Verlo en esa situación era humillante y doloroso. Ya no era el hombre que conocía. Nunca me preguntó cómo estaba lidiando con la pérdida de mi madre. Era como si yo hubiera dejado de existir para él. Había días en los que incluso evitaba mirarme, como si yo fuera un recordatorio constante de lo que había perdido. A veces me preguntaba si se culpaba por no haber estado para mi madre en sus últimos momentos, pero nunca dijo nada. Su indiferencia me hacía sentir como si hubiera perdido a ambos padres. 1 año y medio después de la muerte de mi madre, apareció en nuestras vidas mi tía Camila, la hermana de mi madre. Había conseguido un trabajo en nuestro pueblo y, al no tener un lugar donde quedarse, preguntó si podía vivir con nosotros temporalmente hasta que se estableciera. Al principio, mi padre se resistió a la idea. En esa época se resistía a todo, pero fui yo quien lo convenció. Pensé que tal vez ayudaría a tener a alguien más en casa. Para ser honesto, me sentí aliviado de tener a un adulto cerca que no se ahogara en la tristeza como mi papá. Al principio, fue un alivio tener a mi tía Camila en casa. Ella tenía la misma energía y calidez que mi madre. Preparó mis comidas favoritas, algo que no había probado desde que mi mamá se fue. Sentarme a la mesa y disfrutar de una comida de verdad parecía extraño, casi como revivir lo que significaba ser parte de una familia. Camila también se interesó por mí. Me preguntaba sobre el colegio, mis amigos y lo que hacía en mi tiempo libre. Compartió historias de cuando ella y mi madre eran jóvenes, recuerdos que me conectaron con mi madre de una manera que no había sentido desde su partida. Incluso me mostró fotos antiguas de ellas dos, recordándome cuánto amaba la vida antes de que todo cambiara. La presencia de Camila fue un consuelo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien parecía entender el dolor por el que estaba pasando y hacía todo lo posible por apoyarme. Sin embargo, a medida que pasaron los días, noté algo extraño, ella también comenzó a pasar más tiempo con mi padre. Al principio pensé que era normal. Camila estaba tratando de ayudar, y se lo agradecí. Mi padre había estado perdido en su dolor durante tanto tiempo, y ella parecía ser la única persona capaz de comunicarse con él. Lo animó a dejar de beber, diciéndole que era hora de empezar de nuevo, de estar presente para mí y para él mismo. Y, de alguna manera, él la escuchó. Después de meses de verlo hundido, de repente empezó a quedarse más en casa y a pasar las noches con nosotros en lugar de desaparecer en los bares. Camila lo convenció de ver películas juntos y, por primera vez en mucho tiempo, hicimos algo en familia. Incluso lo motivó a interactuar conmigo de vez en cuando. A veces me preguntaba sobre mi día, animado por ella, y parecía realmente interesado en escuchar. Ver a mi padre recuperar lentamente las ganas de vivir fue casi surrealista. Comencé a creer que la presencia de Camila era lo mejor que nos podía pasar. De hecho, estaba tan convencido de que su presencia estaba ayudando que comencé a orar para que no se fuera. Sin embargo, nunca pude imaginar lo que estaba por venir. Un día, al regresar de la escuela, fui directo a la cocina. Al abrir la puerta, los vi. Mi padre y Camila se estaban besando allí mismo, en el espacio donde antes cenábamos juntos como familia. Me quedé paralizado, sin poder creer lo que estaba viendo. Ellos también se detuvieron de inmediato, congelados al notar mi presencia. El rostro de mi padre palideció, y vino corriendo hacia mí, tartamudeando disculpas y explicaciones que apenas podía entender. No sabía cómo reaccionar.
Solo sabía que necesitaba salir de allí lo más rápido posible. Salí corriendo de la casa, con la mente en un torbellino. ¿Cómo podían hacer eso? ¿Cómo podía Camila, la hermana de mi madre, actuar así? ¿Cómo podía mi padre traicionar la memoria de mi madre de esa manera? Era como si todo lo que ella significó para nosotros hubiera sido borrado. Esa noche, cuando finalmente regresé a casa, mi padre y Camila me estaban esperando en la sala. Me pidieron que me sentara porque necesitaban hablar conmigo. Ambos intentaron justificar lo que estaba sucediendo. Dijeron que amaban a mi madre y que eso nunca cambiaría, pero que con el tiempo se habían enamorado y no podían evitar lo que sentían. Mi padre lo llamó seguir adelante, como si eso pudiera hacer que todo tuviera sentido para mí. Camila incluso tuvo la audacia de pedirme que aceptara la situación y que estuviera feliz por mi padre porque, según ella, estaba encontrando la paz después de tanto dolor. La ira se apoderó de mí. No pude contenerme y exploté, gritándole que, como hermana de mi madre, su lealtad debía estar con ella, no besando a su esposo después de su muerte. Por un momento, vi la culpa en el rostro de Camila, pero mi padre se enfureció. Me gritó diciendo que no tenía derecho a hablarle así y que lo que pasara entre ellos no era asunto mío. Luego, me castigó y me mandó a mi habitación. Subí las escaleras sintiéndome devastado. Cerré la puerta con llave y lloré hasta que el cansancio se apoderó de mí. Los días siguientes solo empeoraron. Camila y mi padre ya no se molestaron en ocultar su relación. Eran cada vez más abiertos con sus muestras de afecto, como si esperaran que yo aceptara todo sin rechistar. Camila comenzó a mover sus cosas a la habitación que había sido de mis padres, reemplazando lentamente los recuerdos de mi madre. Primero fueron las fotos de mi madre, que comenzaron a desaparecer de las paredes. Luego, los pequeños objetos que la representaban. Era como si estuvieran borrando cada pedazo de ella. Me sentía como si la estuviera perdiendo de nuevo, pieza por pieza. Un día, Camila cruzó otro límite, quería que yo dejara mi habitación y me mudara a la más pequeña, diciendo que necesitaba más espacio. No podía creer su desfachatez. Fui a mi padre y le rogué que interviniera, pero él solo la defendió. Fue en ese momento que toda mi frustración explotó y le pregunté, lleno de rabia, por qué parecía odiarme tanto. Su respuesta me dejó paralizado, porque me recuerdas demasiado a tu madre. Hablas como ella, te pareces a ella, y odio ver sus expresiones todo el tiempo. Sus palabras fueron como un puñal. En un arrebato de dolor, le grité que ojalá hubiera sido él quien muriera en lugar de mi madre. Él reaccionó con una bofetada. Fue la primera vez que me levantó la mano. El golpe físico no dolió tanto como las palabras que había dicho antes. Esa noche decidí que no podía seguir viviendo allí. Al día siguiente, busqué a mi tío Martín, el hermano menor de mi padre, y le conté todo. Martín no dudó en apoyarme. Enfrentó a mi padre, dejando claras sus fallas como figura paterna. Mis abuelos paternos también se enteraron de todo, y, al ser muy tradicionales, desaprobaron rotundamente la relación entre mi padre y Camila. Poco después, se decidió que me mudaría con Martín. Empaqué mis cosas y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí aliviado. Desde entonces, Martín y su esposa, Gabriela, han sido como mi verdadera familia. Me han brindado estabilidad, amor y el apoyo que tanto necesitaba. Con el tiempo, mi relación con mi padre se volvió inexistente. Él intentó contactarme algunas veces, pero nunca respondí. Hace poco me enteré de que tuvo un hijo con Camila. Mi familia, tanto paterna como materna, ha mantenido su distancia de ellos, respetando la memoria de mi madre. Hoy tengo 18 años. Pronto comenzaré la universidad, y trabajo a tiempo parcial para mantenerme. Martín y mis abuelos me han ofrecido ayuda si la necesito, pero siento que estoy listo para seguir adelante con mi vida. A pesar de todo lo que pasó, he aprendido una lección importante: a veces, la familia no es solo de sangre, sino quienes realmente están ahí para ti.